Muchas gracias. 8 de la mañana, 24 minutos. Me confirma don Henry Pavón de Banti que Banti hace 5 años ya tiene la factura con braille, muy juiciosos en ofrecer esa posibilidad a las personas usuarias del gas que tienen una situación de discapacidad visual. Diego Trujillo fue el primero que hizo una serie de denuncias importantes sobre Mario Castaño, uno de los primeros en Colombia como delegado de la Procuraduría. Estuvo siempre en el eje cafetero mirando qué pasaba por allí y habló en su momento con mucha fuerza entre todo el entramado del señor Mario Castaño, el senador de las marionetas. Pues le llamó especialmente la atención el tema de medios de comunicación, Telecafé. Ex procurador Diego Trujillo, muy buenos días, ¿cómo está? Gustavo, buenos días, un saludo muy especial para usted y sus compañeros. ¿Por qué no nos cuenta a todos qué pasó en Telecafé con Mario Castaño? Pues un saludo muy especial a toda la mesa. Tengo para contarles que cuando tuve delegación del doctor Fernando Carrillo en el eje cafetero, cuando trabajaba como delegado nacional en algunos asuntos como lo ambiental y lo agrario, teniendo en cuenta mis vínculos con el eje cafetero, el procurador me delegó algunas funciones especiales en este territorio para coordinar el trabajo de los procuradores regionales y provinciales. Y en ese entonces, Gustavo, uno de los temas que se dio fue con la llegada de nuevos gobernadores en enero del año 2020, venía el cambio de las gerencias en los canales regionales, porque los gobernadores en el eje cafetero, al ser 3 los dueños del canal, se reparten en cuatrenios la gerencia del mismo, y esta le correspondía al doctor Roberto Jairo Jaramillo, actual gobernador, el cual tuvo a bien designar a la señora Sandra Viviana Aristizábal como su gerente de Telecafé para ese cuatrenio que empezaba en el año 2020. Llamó la atención a la Procuraduría la manera como se había escogido una persona que acababa de ser cuestionada meses antes por la misma Procuraduría al haberla suspendido provisionalmente del cargo como asesora del alcalde Castellanos de Armenia, porque hubo un audio de la hoy representante a la Cámara, en ese entonces candidata a la alcaldía de Armenia, la doctora Piedad Correal, que había estado como 25 o 30 años como defensora del departamento, y había dicho en un audio que fue público en el año 2019 que la señora Sandra Viviana había sido fundamental para su campaña, teniendo en cuenta que había dirigido toda la contratación de Armenia a favor de su campaña. La procuradora provincial de ese entonces, la doctora Carolina Arango, la suspendió con esa prueba que salió por medios públicos por 3 meses, y al mes fue restituida en el cargo porque dijeron que había sido tomada la medida de manera irregular. Ya vuelta la señora, regresada la señora al cargo, siguió con su función de ser la asesora del alcalde Castaño, que había sido, según lo dijo la principal candidata a la alcaldía, la fundamental para financiar esa campaña. Entonces, habiendo resultado de un hecho tan delicado, no podía ser que esta señora impunemente iba a llegar, estando dentro de esa investigación tan delicada, a la gerencia de un medio tan importante como Telecafé, y por eso se denunció en su momento. Ex procurador, además de gerencia, terminó presentando programas también, ¿cierto? Sí, la señora, en vez de manejar una gerencia administrativa, financiera, como lo dice el manual de su cargo, se dedicó, porque tenía ya premeditada, hacer la fórmula a la Cámara de Mario Castaño, quien en ese momento había entrado como el padrino del Quindío, por orden del presidente del Partido Liberal, teniendo en cuenta que estaban presos 2 exalcaldes de la ciudad, la señora Luz Piedad Valencia y el señor Carlos Mario Álvarez, por asuntos del escándalo de valorización de Armenia. Entonces, la estrategia del Partido Liberal era seguir conservando la alcaldía de Armenia y mirar cómo iban a ganar nuevamente esa alcaldía y quedarse con la gobernación. Lo segundo lo lograron en cabeza del doctor Roberto Jairo, y él entregó la gerencia de Telecafé a quien iba a ser, y hoy es representante a la Cámara. Entonces, lo que yo le he solicitado a las autoridades desde hace 1 año y medio, cuando coloqué la denuncia penal contra el señor senador,
Mario Castaño, es que le pusieran atención especial a esos procedimientos que traen muchos enredos y muchas investigaciones penales que empiezan a quedarse en el camino, y es mejor que ahora, que está el escándalo en pleno furor, se aclare qué fue lo que ocurrió en ese momento. Año y medio lleva usted en estas, y año y medio creo que falta para que el canal cambie de manos y llegue a Caldas, porque se van rotando, ¿no? El Telecafé. Se van rotando, Gustavo, porque entre los 3 gobernadores tienen eso y no hay un concurso de méritos para meter periodistas sanos y serios para el manejo de un medio tan importante para la difusión de la cultura y del conocimiento en estos territorios, y que reciben hoy en día muchísimo dinero, porque ahí es donde viene el tema con Mario Castaño. Como una gerente se va con un senador, presidente de la Comisión de Presupuesto, a presentar propuestas en entidades del orden nacional que poco o nada tienen que publicitar en el eje cafetero, entregando recursos muy importantes que ya nos dirá la Contraloría y la Procuraduría actual en qué se invirtieron y cómo llegó la gerente tan rápidamente a ser representante de la Cámara luego de que utilizaba el programa para hacer difusión de su imagen y de su buen corazón, repartiendo regalos el diciembre antes de haber lanzado su campaña a la Cámara de Representantes. Y para eso no fueron creados los canales, Gustavo. Doctor Trujillo, ¿usted por qué cree que este tema contra Sandra Aristizábal no avanza en la Fiscalía? Porque la Procuraduría lo mató inicialmente enterrando en un archivo para mí completamente ilegal, y por eso lo denuncié, que hizo un procurador provincial que fue destituido por el doctor Fernando Carrillo a los 6 meses de haber ocupado el cargo. Este muchacho entra al eje cafetero, empezó a funcionar muy bien los 2 primeros meses, pero a los 2 meses cambió radicalmente su posición. Cuando yo le pedía información, él lo tomaba como un constreñimiento y así lo denunció posteriormente. Y por eso, antes de ser yo el primer denunciante de Mario Castaño, fui su primer denunciado, porque poniéndose de acuerdo con este procurador que fue destituido por el doctor Fernando Carrillo, inmediatamente me denunciaron a mí penalmente por constreñimiento, por un audio en donde yo al señor le pido resultados y explicaciones de lo que estaba ocurriendo con esos procesos. Pero el señor, apenas se levantó la suspensión de términos en plena pandemia en agosto del 2020, su primer acto oficial fuerte fue archivar un proceso diciendo que la grabación de la señora Piedad Correal había sido ilegal, cuando ella misma, ante medios de comunicación, había aceptado que era su voz, pero que eso no era cierto, que eso era una estrategia política para demostrarse ya muy fuerte y que sus contendores le tuvieran miedo. Explicación a la cual yo no le doy credibilidad y que debería ser objeto de investigación en la Corte hoy en día, que la señora defensora, candidata, y la gerente de Telecafé, hoy las dos son representantes a la Cámara, que nos expliquen qué fue lo que ocurrió y que de una vez se devele cuál es el manejo político en el Quindío para ascender gradualmente y de manera no santa a este tipo de cargos de elección popular en un departamento que no tiene senador y que es manejado por senadores de otros departamentos, porque eso es lo que ocurre con el sistema actual político, en donde departamentos tan importantes como el Quindío no tienen senador propio y se vuelve una torta a repartir de senadores de todas partes que tengan dinero para hacer lo que hicieron, especialmente en los hechos que denuncia y en los que presuntamente es responsable el senador Mario Castaño. Doctor Trujillo, además de ese acoso judicial, ha estado en peligro su vida. Se lo digo porque esto es de un nivel muy delicado, e incluso una fuente de altísima confiabilidad nos dijo aquí en Caracol que el señor Juan Carlos Martínez, el que está prófugo, el llamado hombre del maletín, se fue a México y podría nunca regresar. Eso es una advertencia que a mí me han hecho en muchas partes, en donde me piden que si yo tengo seguridad. Hombre, Gustavo, no nos daban seguridad cuando estábamos ejerciendo como procuradores y teníamos acciones, y la Unidad Nacional de Riesgo de este gobierno de protección nos contestaba que teníamos un alto y extraordinario nivel de riesgo, pero que por ser procuradores no teníamos cobijado la protección que daba el Ejecutivo, porque nosotros a ellos lo vigilábamos. Imagínense el argumento tan ridículo. Y decían que nosotros en la Procuraduría teníamos propios sistemas de protección cuando no alcanzaban a duras penas para el procurador y el viceprocurador. Nosotros éramos completamente solos y nadie, ni en la policía ni en la Unidad Nacional de Protección, nos dieron protección en su debido momento cuando verdaderamente lo necesitábamos. Ahora, como simples ciudadanos,
menos atención nos van a colocar. Que nos cuiden a quien nosotros estamos señalando hoy en día como supuestos responsables, porque a ellos se les tendrá que investigar si nos pasa algo a nosotros o a nuestras familias. Doctor Diego, estas graves denuncias que usted hace en contra de este senador, por decirlo menos enredado, y en contra de esta gerente presentadora política, además de generarle, como le preguntaba Gustavo, ese acoso judicial y esas determinaciones eventualmente en contra suya, ¿podrían estimularlo a presentar, por ejemplo, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por su garantía de proceso y adicionalmente por su garantía como persona en cuanto hace de su seguridad y la de su familia? Yo no lo veo necesario, la verdad, inicialmente, Hernando. Muchas gracias por la pregunta y por su preocupación, porque sé que lo hace de manera muy sincera, pero yo le digo con toda claridad, el señor senador y el señor Juan Carlos y toda la gente que está involucrada, desafortunadamente para ellos en este problema, en donde la denuncia de año y medio frente al tema de Telecafé es una anigua, como dicen en Caldas, frente al monstruo que se les vive encima, con esas investigaciones que realizó una fiscalía que valientemente ha venido presentando las pruebas, y fiscales e investigadores de la policía y del CTI han venido recogiendo una prueba muy importante. Saben que a Diego Trujillo fue el primer denunciado por Mario Castaño en algo que querían era amedrentar para que yo no siguiera preguntando por lo que había ocurrido en Telecafé y en las elecciones de la alcaldía anterior de Armenia. Pero como ellos me denunciaron a mí públicamente, yo saliendo de un cargo tan importante que había tenido el honor de representar al señor procurador en un cargo de una delegada tan importante, lo que yo consideré antes de dejar mi cargo cuando la señora procuradora actual, que fue ayudada por el senador Castaño en esa elección porque él fue su gran escrutador y su gran mediador en las negociaciones con el Partido Liberal para su elección, pues lo primero que hizo ella cuando llegó al cargo fue declararnos insubsistentes a todos los delegados que no habíamos renunciado porque esperábamos por lo menos una transición decente y poderle haber entregado a las personas que nos reemplazaban cargos y proyectos que venían adelantándose con tanta ahínco y con tanta honestidad. Pero ellos consideró que no, nos mandaron una carta y no tuvimos ni siquiera oportunidad de entregar la delegada como hubiéramos querido hacerlo. Ahí se vio la mano del procurador y él lo anunció 15 días antes de posesionarse la procuradora y 5 días después de haberse posesionado, que su objetivo era la cabeza del procurador delegado para asuntos agrarios y ambientales y lo difundía por todo el eje cafetero y hay grabaciones en todos los medios. Entonces, cuando uno se pone en esa tónica, sabe que uno como abogado se tiene que defender y yo coloqué la denuncia correspondiente ante la Corte y hubo un contrapunteo en donde él decía que vamos a ver cuál es el primero que toca la cárcel entre él y yo. Fueron palabras lapidarias dichas por él. Entonces, cuando uno tiene que actuar legalmente y alborota el avispero, pues sabe la responsabilidad que puede tener. Él sabe que yo jamás, porque no era mi competencia, investigué nada relacionado con él en lo que lo tiene hoy en día encartado. Viene esto tangencialmente y tiene relación a lo que está aspirando hoy la nueva representante a la Cámara, de quedar en el pasado y en el olvido hechos que tienen que ser clarificados cuando hoy en día los medios mencionan que la toma de Telecafé con estos acuerdos políticos deshonestos también tocaron su responsabilidad y por eso tienen que atender el llamado que seguramente le dan las autoridades en este momento. Es increíble el nivel de corrupción que rodea la actividad del senador Mario Castaño. No deja de sorprendernos todos los días. Exprocurador Diego Trujillo, muchísimas gracias, muy amable por contarnos sobre este episodio que hace parte de un entramado enorme de corrupción, de torcidos y de robo de los dineros públicos. Buen día para usted. Gracias, Gustavo. Un saludo a Hernando y a todos sus compañeros. Gracias. Si tienes incontinencia y eres una persona con movilidad, cámbiate a Tena Pants y vuelve a hacer lo que más te gusta.